Lecturas de la tercera semana de Cuaresma, lunes 21 de marzo de 2022. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15a. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo, Dios, para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío.
Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Meditación del Papa Francisco. El Evangelio presenta la imagen de la viuda, precisamente en el momento en que Jesús comienza a sentir las resistencias de la clase dirigente de su pueblo. Los saduceos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Y es como si él dijera: sucede todo esto, pero mirad allí, hacia esa viuda. La confrontación es fundamental para reconocer la verdadera realidad de la Iglesia, que cuando es fiel a la esperanza y a su esposo, se alegra de recibir la luz que viene de él, de ser, en este sentido, viuda, esperando ese sol que vendrá. Por lo demás, y no por casualidad, la primera confrontación fuerte que Jesús tuvo en Nazaret, después de la que tuvo con Satanás, fue por nombrar a una viuda y por nombrar a un leproso, dos marginados. Había muchas viudas en Israel en ese tiempo, pero solo Elías fue invitado por la viuda de Sarepta, y ellos se enfadaron y querían matarlo. Cuando la iglesia es humilde y pobre, y también cuando confiesa sus miserias, que además todos las tenemos, la iglesia es fiel. Es como si ella dijera: yo soy obscura, pero la luz me viene de allí, y esto nos hace mucho bien. Entonces, recemos a esta viuda que está en el cielo, seguro, a fin de que nos enseñe a ser iglesia de ese modo, renunciando a todo lo que tenemos y a no tener nada para nosotros, sino para el Señor y para el prójimo, siempre humildes y sin gloriarnos de tener luz propia, sino buscando siempre la luz que viene del Señor. Homilía del Papa Francisco el 24 de noviembre de 2014 en Santa Marta. Señor, sé tú nuestro presente y nuestro futuro. Así la desesperanza no dominará a los que creemos en ti. Manténnos firmes en la fe y en la fidelidad, para que tus promesas se nos hagan realidad eterna. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente.
y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.